La mecánica cuántica es un tema que despierta gran interés y fascinación dentro de la población. Presentaremos una serie de videos breves en los que trataremos de responder a algunas de las inquietudes más comunes que tiene la gente con respecto a la cuántica, presentado directamente por los investigadores que trabajan en el área. Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les quiero hablar de un concepto fundamental en física, conocido como resonancia, y que está presente prácticamente en todas las áreas en las que encontramos fenómenos oscilatorios. Pero hablemos primero de las oscilaciones. Tal vez una de las propiedades más fundamentales de los objetos materiales es su capacidad de vibrar. Esta vibración puede dar origen a un sonido, como el de un tambor, una campana o algún otro instrumento musical, pero también puede ser una vibración muy sutil e inaudible, como la oscilación de un cristal de cuarzo. En general, estas oscilaciones se propagan en forma de ondas. Todas estas oscilaciones pueden dar origen al fenómeno de resonancia. ¿Pero qué es la resonancia? Antes de hablar de sistemas a escala cuántica, imaginemos un sistema con el cual todos estamos familiarizados. Por ejemplo, una niña en un columpio que está siendo empujada por su papá. Un empujón del columpio haría que éste oscile con una cierta periodicidad. A esa periodicidad o regularidad de la oscilación también se le conoce como frecuencia natural de oscilación del sistema. Entonces, nuestra experiencia nos dice que si el papá deja de empujar el columpio, este eventualmente va a dejar de oscilar hasta detenerse. Por otro lado, si el papá continúa empujando el columpio, es decir, continúa aplicando una fuerza con una frecuencia igual a la frecuencia natural de oscilación del columpio, entonces la amplitud de la oscilación o la amplitud del movimiento será cada vez mayor hasta llegar a un máximo. Es justo en esta condición, cuando la frecuencia de la fuerza aplicada por el papá es igual a la frecuencia natural de oscilación del columpio, que decimos que el sistema entra en resonancia. En otras palabras, para hacer que un sistema físico entre en resonancia, necesitamos agregar energía al sistema con una frecuencia igual a la frecuencia natural de la oscilación, que también se conoce como frecuencia natural de resonancia. La ubicuidad del fenómeno de resonancia en la naturaleza es sorprendente y tiene una enorme cantidad de aplicaciones en nuestra vida diaria. Para darnos cuenta de esto, basta dar un vistazo a lo que en física conocemos como el espectro electromagnético. La espectroscopía es un área que se encarga de estudiar los espectros de emisión y absorción de los distintos sistemas físicos. Es decir, se encarga de determinar las distintas frecuencias de resonancia o distintas frecuencias naturales de oscilación de dichos sistemas. Sería muy difícil imaginar nuestra vida sin el fenómeno de resonancia. Por ejemplo, cuando sintonizamos la radio, lo que en realidad estamos haciendo es cambiar la frecuencia natural de oscilación de nuestro receptor para que se ajuste a la frecuencia de la onda emitida por la señal de radio. Cuando estas ondas de sonido, hidráulicas, electromagnéticas o de algún otro tipo se juntan, es decir, coinciden en una región del espacio, podemos decir que sus efectos se suman. Si estas ondas coinciden dentro de algún tipo de cavidad o recámara que tenga un tamaño adecuado para la frecuencia de la onda, estas pueden continuar resonando, es decir, sumándose. A este tipo de cavidades o recámaras se les conoce como resonadores. Todos conocemos algún tipo de resonador. Por ejemplo, el volumen de nuestra voz se debe a las cavidades en nuestra cabeza, principalmente la laringe, la faringe y la boca. Por otro lado, la mayor parte de los instrumentos musicales tienen también cavidades resonantes que logran la amplificación del sonido, dándole un mayor volumen. Podemos utilizar radiación electromagnética para hacer que los objetos vibren a su frecuencia de resonancia. Por ejemplo, sistemas cuánticos como átomos o moléculas pueden entrar en resonancia con la radiación electromagnética siempre y cuando ésta oscile a la frecuencia de resonancia de dichos átomos o moléculas. Este tipo de resonancias a nivel atómico o molecular está detrás de una gran cantidad de fenómenos naturales y en particular es esencial en nuestra habilidad para ver el mundo y los objetos que nos rodean. Es precisamente por la resonancia que los electrones
que se encuentran en los átomos y moléculas de los objetos que observamos pueden absorber aquellas frecuencias de la radiación incidente que coinciden con sus frecuencias naturales de oscilación, y el resto de la luz es reflejada. Por ejemplo, las hojas de los árboles las vemos verdes porque la frecuencia asociada con ese color es la que más se refleja de toda la luz que incide sobre la hoja. Pero también la podemos encontrar en tecnologías como la resonancia magnética nuclear, en las que en un campo magnético muy intenso, los protones de los átomos de hidrógeno que se encuentran en las moléculas de agua vibran con la señal de radio emitida por la máquina. En el contexto cuántico, hablando de átomos individuales, las resonancias están relacionadas con los niveles energéticos en los que se pueden encontrar los electrones. Estas resonancias son muy angostas porque los niveles están muy bien definidos. Sin embargo, estas resonancias o niveles energéticos se ensanchan conforme consideramos sistemas más complejos. Tomemos como ejemplo el caso de un sólido cristalino. En un sólido tenemos un arreglo tridimensional en el que los electrones son atraídos por cada uno de los centros de los átomos que forman el arreglo. Supongamos que tenemos un sistema en el que consideramos dos átomos inicialmente separados. Si inicialmente la distancia de separación entre los átomos es muy grande, es decir, están muy separados, entonces las energías del sistema serían las mismas que para el caso del átomo aislado. Cuando la distancia de separación es muy pequeña, es decir, los átomos están muy cerca, las energías de los átomos ya no son las mismas, sino que ahora estas se dividen en dos niveles que son muy cercanos. Si tuviéramos tres átomos, las energías se dividirían en tres niveles. Y si extendemos este análisis a un número grande de átomos, digamos n, y suponemos que esos n átomos los acercamos para formar un sólido cristalino, entonces las energías se dividirían en n niveles. El resultado es que tenemos una banda continua de niveles de energía en lugar de tener algo discreto. El hecho de que existan estas bandas de energía implica que las resonancias ya no están tan bien definidas. Podríamos decir que la resonancia se ensancha. Por lo tanto, si excitamos con una cierta frecuencia un objeto que está compuesto de muchos átomos muy cercanos entre sí, no observaríamos que hay una resonancia fuerte con algún objeto en particular, sino que tendríamos una excitación débil de todo el objeto en conjunto. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender este último punto es el siguiente. Consideremos un conjunto de 7 péndulos individuales cuyas longitudes son todas distintas y que están todos sujetos de una misma barra. Dado que los péndulos no están acoplados o conectados entre sí, podríamos excitar uno de ellos de manera muy selectiva, de tal forma que solo ese péndulo oscilaría con mucha amplitud. Sin embargo, si ahora acoplamos los péndulos, es decir, ahora interactúan entre sí, lo que observamos es que no logramos excitar uno solo de los péndulos, sino que ahora todos los péndulos se mueven débilmente. Esto ocurre porque ya no tenemos una resonancia simple y bien definida. Ahora tenemos un ensanchamiento de las resonancias debido a la interacción de los péndulos entre sí. Pensemos ahora que tenemos un sistema compuesto de un número significativamente mayor de átomos. No 7 átomos, sino un número significativamente mayor. Por ejemplo, en un diamante de 1 centímetro cúbico, la estimación es que hay del orden de 10 a la 23 átomos. Esto es un 1 seguido de 23 ceros. Y podemos complicarlo un poco más. Pensemos en el cuerpo humano. Se estima que un cuerpo humano promedio tiene del orden de 10 a la 27 átomos, en general distintos. Es decir, la cantidad de átomos en un cuerpo humano es un 1 seguido de 27 ceros. Esto es una cantidad enorme de átomos, y es precisamente debido a esta cantidad tan grande de átomos y a su configuración específica que desde una perspectiva científica, desde una perspectiva física, no es apropiado hablar de resonancias simples de un sistema tan complejo como el cuerpo humano o la mente. Espero que este video les haya ayudado a conocer un poco más sobre el fenómeno de resonancia, por qué este fenómeno es
tan relevante para nuestra comunidad científica. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención y nos vemos pronto.